Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, bendiciones, Dios te bendiga en grande manera. Estamos aquí transmitiendo en esta plataforma Semillero de Esperanza con el propósito de Dios, que es edificar tu vida, es compartirte un poco de la palabra del Señor. Y bueno, el tema de este mensaje se llama Permanece fiel en la tribulación, en la prueba. Muchos tenemos por entendido que la tribulación es el momento en el cual somos perseguidos por causa de Cristo. Realmente, buscando en el diccionario, habla acerca del significado de tribulación y dice así: significado de tribulación es situación adversa o desfavorable que padece una persona, un evento desafortunado, un sufrimiento interior. Y lamentablemente pues estamos en esas etapas, ¿verdad? De tribulaciones, de aflicciones, de pruebas. Y sé que no es nada fácil poder ver con nuestros ojos cuánta gente ha estado partiendo ante la presencia del Señor. A la vez me daba tristeza porque amigos, conocidos, hermanos en Cristo han sido tomados y llevados a la presencia del Señor porque Él lo ha decidido. Yo le decía: Padre, si hay muchos hermanos en Cristo que sirviéndote en iglesias, sirviéndote como evangelistas, misioneros, pastores, han sido arrebatados, yo le decía: Padre, ¿por qué tú no tuviste a bien el sanarles? Pero más bienaventurado es aquel que es arrebatado y que ahora está en la presencia del Señor, porque es librado de esta situación, podríamos llamarlo así, tribulación, por causa de esta pandemia. Estamos siendo perseguidos, podríamos decirlo así, por causa de esta pandemia. Estamos siendo afligidos por causa de esta pandemia. Por esa razón le llamé a este mensaje, ¿verdad? Así, de esta forma. Dios es un Dios de gracia, es un Dios de misericordias, es un Dios de fidelidades, grandes, extremas fidelidades, pero Dios también, en su amor y en la preocupación de que no quiere que ninguno se pierda, Dios está procesando la tierra. Tú dirás: es que yo no soy malo, yo no soy gente mala, yo hago lo bueno, escucho su palabra, me congrego. ¿Por qué Dios ha permitido que seamos pasados por el horno? Una ocasión le dije yo al Señor: ¿por qué estás permitiendo que seamos probados? Y mira, yo te sirvo, yo te predico, llevo tu palabra. Y el Señor me dijo: si yo, siendo Padre de Jesucristo, lo pasé por el horno y por el desierto, lo pasé por la prueba y fue probado en su corazón, y por causa de mi Hijo, ustedes tienen salvación y vida eterna, ¿acaso no permitiré que seas probada? Y yo le dije: está bien, Señor, sé que tú estás probando el corazón de muchos para ver si realmente te aman, y también estás probando el corazón de los malos, porque quieres que su corazón se vuelva a ti, porque quieres que dejen de estar haciendo maldad. Y vi en un sueño, en esta semana, vi en un sueño cómo Dios me permitía predicar su palabra en un lugar, y yo me veía en una plataforma predicando, pero veía diferentes tipos de personas que estaban poniendo atención y que estaban escuchando la palabra, pero que al momento que empezábamos a orar por los enfermos tenían incredulidad, que al momento que estábamos orando por la enfermedad de alguien tenían incredulidad. Y el Padre me hablaba y me escuchaba una voz que me decía: muchos me dicen amarme, pero no me aman. Muchos dicen servirme, pero no creen en mis manifestaciones sobrenaturales. Muchos dicen creen en mi nombre y oran por los enfermos, dudando dentro de su corazón que sean sanados. Y yo le decía: Señor, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Y el Señor me dijo: comparte mi palabra. Hoy es tiempo en el cual estoy quebrantando la tierra y la estoy labrando, porque se estaba haciendo dura, se estaba envileciendo, estaba contaminada con tanta basura, estaba contaminada con tanta maldad, pero hoy estoy labrando la tierra.
porque la estoy preparando para que cuando yo venga por mi iglesia, muchos sean arrebatados y estén sentados conmigo en la mesa. Dios ya no quiere que tú vuelvas tu corazón a la maldad. Dios quiere que restaures tu vida, que restaures tu comunicación con el Padre Celestial. El Señor dice que Él está tocando muchos corazones y es el momento para reconciliación. En ese momento, cuando yo estaba predicando la palabra, Él me decía, muchos hacen lo que quieren, en la forma como quieren y de la manera que quieren. Y aquí muchos han dejado de dar fruto porque lo hacen en sus propias fuerzas, no viendo que yo soy el que da el poder y la autoridad para hacerlo. Y también veía muchas mamás corriendo buscando a sus hijos, veía fosas en las cuales caían muchos niños. Y yo le decía, Padre, ¿qué sucede? Y él me decía, porque muchos padres se han afanado en sus quehaceres, que han olvidado el principio, que es el inicio de una nueva vida, y no han edificado ni han instruido, sino que se han preocupado por sus propios quehaceres, olvidándose de lo principal, que es el fundamento a través del amor. Orando al Señor y clamando al Padre, Él me mostraba cómo la tierra era sacudida, cómo muchos estaban siendo transformados y cambiados. De haber tenido una vida solamente religiosa, no cumplían con los estatutos y los reglamentos que el Padre ha establecido, sino que lo buscaban a su manera y en su forma de pensar. Cuando nosotros permanecemos fieles delante de Él, no tenemos por qué tener temor. Ninguna condenación, dice en el capítulo de Romanos, capítulo 8, versículo del 1 al 30. Y escuchen esta palabra en el libro de Romanos. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí este versículo es muy interesante, porque Dios está hablando que si tú te ocupas de las cosas del Espíritu Santo, en el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que nos está enseñando que nos ocupemos en las cosas del Espíritu, en las cosas que edifican, en las cosas que traen bendición, que es a través del conocimiento y la palabra de Dios, pero también no solamente recibir el conocimiento, sino llevarlo a cabo. Si nosotros nos ocupamos en las cosas que Dios nos ha mandado hacer, Dios se dedica en cuidarnos, en protegernos y, como dice el versículo, en darnos vida y paz. En el versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo, seremos guiados en su poder, seremos guiados en su propósito, se nos revelará los tiempos, los momentos. Dios demostrará el por qué y para qué de esta situación en la que estamos viviendo. Sé que muchos han entrado en tristeza, mis hermanos, y muchos se han afligido, han permitido que entre la depresión en sus vidas. Pero quiero decirte que cuando tú te refugias en la promesa del Padre, no tendrás por qué tener temor, porque aunque veamos la muerte a nuestro alrededor y veamos que muere alguien importante para nuestra vida o algún conocido amigo, y a veces nos llegamos a sorprender y decimos, híjole, nunca pensé que este hermano fuera a fallecer.
Pero cuando vemos ese mover, no tenemos por qué preocuparnos, sino gozarnos, porque esos hermanos, esos amigos, amistades que han sido tomados para ser llevados a la presencia de Dios, debemos de gozarnos, porque ellos entran en esa paz sobrenatural de nuestro Padre Celestial. Así que de preocuparnos somos nosotros que estamos en esta tierra, que estamos siendo probados, que estamos viendo esta situación, pero para no estar bajo temor ni temblor, debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo, porque Él te da paz y vida, como dice su palabra. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nuevamente, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que debemos de hacer que nuestra desorden, que nuestras pasiones fuera del orden divino, debemos provocar que mueran para que viva el Espíritu de Dios en nosotros, y así viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? Significa papito, significa papacito. Entonces, estamos bajo la cobertura de nuestro papacito, de nuestro papá. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando tú estás en esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, aún alrededor haya tormenta, tú te mantienes en esa paz y en esa confianza en el Padre Celestial, no teniendo temor de lo que pueda pasar el día de mañana, porque todos nosotros que estamos bajo el Espíritu Santo, bajo la directiva del Espíritu Santo, debemos estar en esa paz sobrenatural. Se quitará de ti la ansiedad, se quitará de ti el temor, la incertidumbre, la tribulación. ¿Por qué? Porque tu confianza estará plena en el Salvador, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice en el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que no te aflijas por esta grande tribulación en la cual todo el mundo está viviendo, todas las naciones. Permanezcamos en la esperanza en Cristo Jesús, en que algún día seremos arrebatados y estaremos delante de su presencia. No temas por lo que pueda vivir, por lo que puedas pasar físicamente. Hay que tener temor primeramente a Dios y seremos guardados de toda maldición de enfermedad. Permanece fiel delante de su presencia, porque escrito está que seremos recompensados cuando seamos llamados ante su presencia. Y como dice Mateo capítulo 24, versículo 13, dice: mas el que persevera hasta el fin será salvo. Permanezcamos en esa fidelidad con Dios, permanezcamos en esa perseverancia en buscar su rostro, en clamar y gemir con todo nuestro corazón, pidiendo misericordia para que muchos sean salvos. Y si tú por alguna razón has adquirido la enfermedad, estás con el contagio del virus, persevera en esta tribulación, persevera en esta prueba, sé valiente, resiste, porque después de salir victorioso de esta situación, usted subirá a otro nivel, a un nivel de gloria para la manifestación del Espíritu Santo. Así que permanece, no mengues, levántate en el poder de su palabra, en el poder del Espíritu Santo.
Hagamos esta oración y digámosle: Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy clamamos delante de tu presencia, pidiéndote tu favor y tu misericordia, para que tengas a bien salvarnos, salvar a nuestra familia, a nuestra generación, a nuestros seres queridos. No permitas que ninguno se pierda, no permitas que ninguno pierda la fe, sino que perseveremos delante de ti en esa confianza y en esa plena certeza de que tú escuchas el clamor de tus hijos. Nos despojamos de todo espíritu de temor, de todo espíritu de tristeza, de todo espíritu de aflicción, y declarando que por fe somos salvos. Y Padre, si alguno está enfermo, pedimos misericordia para que seas tú cumpliendo tu promesa, porque escrito está que en la cruz del Calvario llevaste toda enfermedad y te hiciste maldito para que nosotros vivamos en bendición y no en maldición. Padre, sea tu obra y entregamos toda enfermedad al estrado de tus pies. Gracias, Padre, porque eres fiel. Gracias, Padre, bendícenos y guíanos en tu verdad y permite que andemos en tu verdad. Gracias, Padre, por esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Llena nuestras vidas y nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.